A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Cuéntenos. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Cimientos. Adrián Solís había construido su vida sobre patrones, leerlos, predecirlos, explotarlos. A los 34 años, dirigía Estrategias Meridiano, una firma de consultoría boutique especializada en inteligencia competitiva y disrupción de mercado. Las corporaciones le pagaban millones de pesos para desmantelar las estrategias de sus rivales antes de que pudieran ejecutarlas. Era un jugador de ajedrez que veía 20 movimientos por delante, y nunca perdía. Pero ya nada de eso importaba. Lo que importaba era Elena, su esposa desde hacía 2 años, embarazada de 7 meses de su hija. Estaba en la cocina esa mañana de martes, su cabello oscuro capturando la luz del sol a través de la ventana, una mano descansando sobre su vientre mientras se reía de algo en su teléfono. Adrián, ven a ver esto, llamó, con su voz cálida. Al parecer, tu hija tiene el tamaño de una calabaza butternut esta semana. Él se acercó, rodeándola con sus brazos por detrás, sintiendo al bebé patear contra sus palmas. ¿Va a ser futbolista? ¿O simplemente está cansada de que la comparen con verduras? Elena se reclinó contra él, y él sintió la satisfacción que irradiaba de ella. Esta mujer, que había estado tan dañada cuando se conocieron hacía 3 años, había florecido en algo radiante. Se habían conocido en una gala benéfica para sobrevivientes de violencia doméstica. Elena había estado de voluntaria, contando su historia para crear conciencia. Adrián había estado allí representando el trabajo pro bono de su firma. Había quedado cautivado de inmediato, no por su belleza, aunque era deslumbrante, sino por su fuerza. Había sobrevivido a algo que habría destruido a la mayoría de la gente. Su primer matrimonio había sido una pesadilla. Ricardo, un exitoso promotor inmobiliario, había parecido encantador al principio. Para el 3er mes, la máscara se cayó. Para el 2.º año, Elena estaba planeando su escape. El divorcio se había finalizado hacía 4 años, pero Ricardo nunca la había dejado ir de verdad. Órdenes de alejamiento, terapia, una mudanza completa a través del país de Monterrey a la Ciudad de México, Elena había hecho todo bien. Necesito pasar por la oficina esta mañana, dijo Adrián, besando su sien. Terminando el contrato Durán. Debería estar en casa a las 2. Tengo mi cita a las 3, le recordó Elena, el último ultrasonido. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y Adrián sintió que su cuerpo se tensaba. ¿Qué es? Nada. Volteó el teléfono boca abajo demasiado rápido. Solo una llamada de spam. Adrián había aprendido a no presionar. Elena se lo diría cuando estuviera lista, pero él memorizó la forma en que su respiración había cambiado, la microexpresión de miedo que había cruzado su rostro. Patrones. Siempre patrones. Estaré en casa a tiempo para ir contigo, prometió. Después del desayuno, mientras Elena recogía sus cosas para su propio trabajo, era terapeuta de arte en un centro comunitario, Adrián revisó la aplicación de seguridad del hogar en su teléfono. Todo normal. Había instalado un sistema de última generación hacía 6 meses, no por una amenaza específica, sino porque así era él, preparado, cuidadoso, estratégico. La besó de despedida en la puerta, observándola mientras se alejaba en su Volvo plateado. Coche seguro, ruta segura, vida segura. No tenía idea de que sería la última vez que la vería con vida. En Estrategias Meridiano, el equipo de Adrián ya estaba reunido en la sala de conferencias. Eran 4, su grupo principal, gente con la que había trabajado durante años, gente que compartía su particular conjunto de habilidades para el desmantelamiento sistemático. Walter Herrera, su segundo al mando, era un exanalista de datos que podía hackear cualquier cosa con un teclado, 42 años, metódico, leal hasta la médula. Estela Benítez, su especialista en operaciones psicológicas, tenía un doctorado en ciencias del comportamiento y un talento para la manipulación que rozaba el arte. Podía hacer que cualquiera creyera cualquier cosa. Armando Calderón, su coordinador de logística, había pasado 15 años en adquisiciones para contratistas militares. Si necesitabas algo, cualquier cosa, Armando podía conseguirlo en 48 horas. Y Jaime Corona, su asesor legal, un abogado especializado en las áreas grises donde la ley se encuentra con la moralidad.
Estaban discutiendo el contrato Durán, una compañía farmacéutica quería saber por qué los ensayos clínicos de su competidor tenían éxito donde los suyos habían fracasado. Adrián había encontrado la respuesta, una interpretación creativa de los datos que rozaba el fraude. Ahora, estaban decidiendo cómo presentar los hallazgos. Les damos lo justo para ser peligrosos, decía Adrián, pero no lo suficiente para ser ilegal. Sabrán exactamente dónde buscar, pero tendrán que. Su teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no respondía, pero algo le hizo contestar. ¿SR Solís? Una voz profesional, femenina, tensa. Soy la oficial Georgina Delgadillo de la seguridad del Hospital Memorial de la Ciudad de México. Su esposa fue traída a la sala de emergencias hace aproximadamente 15 minutos. Ha habido un incidente. El mundo se inclinó. ¿Qué tipo de incidente? Fue encontrada al pie de la escalera en el estacionamiento norte del Centro Médico Ángeles del Pedregal. Un testigo dice que alguien la empujó. Está embarazada. La voz de la oficial se quebró ligeramente. Señor, necesita venir ahora. La están llevando a cirugía de emergencia. Adrián ya se estaba moviendo antes de decidirlo conscientemente. Walter ya estaba cogiendo sus llaves, leyendo el lenguaje corporal de Adrián. Los demás guardaron silencio, reconociendo el modo de crisis. ¿Qué pasó?, preguntó Walter mientras corrían hacia el estacionamiento. Elena. Hospital. Alguien la empujó. Cada palabra se sentía como vidrio en su garganta. El trayecto duró 12 minutos. Adrián contó cada segundo. Capítulo 2. El rostro del monstruo. La entrada de emergencias del Hospital Memorial era un caos. Adrián pasó corriendo por la recepción, con una placa que le mostró la oficial que lo había llamado. Lo dirigieron al ala de cirugía, donde una enfermera mayor, de ojos amables, lo detuvo fuera del quirófano. Señor Solís, soy la enfermera Virginia Morales. Su esposa está en cirugía. La caída causó un trauma significativo. Estamos tratando de salvar. Hizo una pausa, y Adrián vio la respuesta en sus ojos. Estamos tratando de salvarla a ella. ¿El bebé? Lo siento. El impacto fue demasiado severo. Adrián sintió que algo dentro de él se volvía frío y oscuro, no el calor de la rabia que vendría después. Esto era cálculo, el mismo mecanismo que lo hacía exitoso en su trabajo. Emociones compartimentadas, la mente afilándose hasta el borde de una navaja. ¿Quién la encontró? Una enfermera pediátrica. Iba hacia su coche y escuchó. Virginia dudó. Escuchó a su esposa gritando pidiendo ayuda. Para cuando llegó, su esposa estaba al pie de las escaleras. Dijo que un hombre se estaba alejando. No lo vio bien. ¿Dónde está esa enfermera? Siendo interrogada por la policía. La oficial Delgadillo apareció entonces, una mujer de unos 50 años con ojos agudos. Señor Solís, necesito hacerle algunas preguntas. ¿Cuándo vio a su esposa por última vez? La mente de Adrián repasó la cronología, dando respuestas precisas, dónde había estado, su coartada, los testigos de la firma. Proporcionó todo eficientemente, una parte de su cerebro notando que no lo estaba tratando como sospechoso. Todavía no. Su esposa recuperó la conciencia brevemente, dijo la oficial Delgadillo con cuidado. Antes de que la llevaran a cirugía, le dijo algo importante a los paramédicos y a las enfermeras. Hizo una pausa. Dijo que fue su primer esposo, Ricardo. Dijo que él la encontró. El nombre golpeó a Adrián como un golpe físico. Ricardo, el fantasma del que Elena había estado huyendo durante 4 años. Lo estamos buscando ahora, continuó Delgadillo. ¿Su esposa tiene alguna comunicación reciente con él? ¿Correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto? Adrián pensó en el teléfono de Elena esa mañana. La tensión, la llamada de spam que no era spam. No lo sé, pero puedo comprobarlo. Le trajeron las pertenencias de Elena, su bolso, su teléfono con la pantalla rota. Adrián lo desbloqueó con su código de acceso. 17 llamadas perdidas en los últimos 3 días de un número bloqueado. 5 mensajes de voz. Puso el primero en altavoz. Elena, cariño,
Tienes que dejar de ignorarme. La voz de Ricardo era suave, practicada. Tenemos que hablar de esta situación. Sabes que estás cometiendo un error. Devuélveme la llamada. El segundo, vi tu Instagram. Estás embarazada del hijo de ese don nadie. Después de todo lo que tuvimos, tenemos que discutir esto cara a cara. El tercero, deja de jugar. ¿Crees que puedes simplemente reemplazar lo que tuvimos? Yo te hice. No eras nada antes de mí. El cuarto, estoy en la Ciudad de México. Vamos a tener una conversación, te guste o no. El quinto, de esa mañana, sé dónde estarás esta tarde. Vamos a hablar, Elena, de una forma u otra. La expresión de la oficial Delgadillo se endureció. Tenemos que encontrar a este hombre ahora. Pero Adrián ya estaba 3 pasos por delante. Abrió el portátil de Elena de forma remota. Había configurado el acceso a la nube para todos sus dispositivos como parte de sus protocolos de seguridad. Sus búsquedas recientes contaban una historia: violación de orden de alejamiento, leyes de acoso Ciudad de México, como desaparecer por completo. Ella lo sabía. Sabía que Ricardo venía, y había estado tratando de manejarlo sola, tratando de proteger a Adrián del monstruo del que había escapado. Una doctora salió del quirófano, todavía en pijama quirúrgico, con la mascarilla bajada. Su rostro le dijo a Adrián todo. Señor Solís, soy la doctora Margarita Hernández. Hicimos todo lo que pudimos. Las lesiones internas eran demasiado extensas. El impacto de la caída causó un trauma masivo en su abdomen y columna. La perdimos hace 12 minutos. Lo siento mucho. El frío cálculo en la mente de Adrián se cristalizó en algo duro como un diamante inquebrantable. Necesito verla. Lo dejaron entrar en la sala de recuperación. Elena yacía allí, en paz ahora, el monitor en silencio. Adrián tomó su mano, todavía cálida, y se inclinó cerca. Te lo prometo, susurró. Te lo prometo, Elena, él pagará por esto. No la cárcel, no la justicia. Voy a destruirlo como él te destruyó a ti. Voy a hacer que desee no haber nacido nunca. La oficial Delgadillo apareció en la puerta. Señor Solís, tenemos una dirección. Ricardo se registró ayer en el Hotel del Río con su propio nombre. Estamos enviando unidades ahora. Adrián se puso de pie. Voy con ustedes. Señor, eso no es. Voy con ustedes, repitió, su voz sin dejar lugar a discusión. Él asesinó a mi esposa. Necesito ver su rostro. Algo en el tono de Adrián hizo que la oficial asintiera. Capítulo 3. La caza comienza. El Hotel del Río era un establecimiento de negocios de gama media cerca del aeropuerto. Las unidades de policía ya habían rodeado el edificio cuando Adrián llegó con la oficial Delgadillo. Se quedó en el vestíbulo mientras subían a la habitación de Ricardo, la 417. Llamaron. No hubo respuesta. Usaron la tarjeta de acceso del gerente de recepción. La habitación estaba vacía. La ropa estaba esparcida. Un portátil estaba abierto sobre el escritorio, pero Ricardo Velasco se había ido. Adrián entró detrás de ellos, sus ojos escaneando todo. Esto era lo que él hacía. Leía los entornos, encontraba patrones, y Ricardo había dejado patrones por todas partes. En la pantalla del portátil, una ruta de Google Maps desde el hotel hasta el Centro Médico Ángeles del Pedregal, capturas de pantalla de las publicaciones de Elena en redes sociales, fotos impresas de ella y Adrián juntos, algunas de ellas recientes, tomadas con un teleobjetivo desde la distancia. Esto no fue un crimen pasional. Esto fue acoso premeditado. La ha estado siguiendo durante semanas, dijo Adrián en voz baja. Quizás meses. La oficial Delgadillo estaba en su teléfono, emitiendo una orden de búsqueda y captura. Todos los aeropuertos, estaciones de tren, terminales de autobús, y tendremos que... No está huyendo, interrumpió Adrián. Tanto la oficial como un detective se giraron para mirarlo. Miren esto, señaló el portátil. Todavía está conectado a su correo electrónico. Su cargador de teléfono está aquí. La cartera no está, pero las llaves de su coche están en la mesita de noche. Se fue con prisa, pero planea volver.
¿Cómo puede estar tan seguro? Porque no cree que haya hecho nada malo. Adrián había perfilado a cientos de competidores, entendía la psicología de diferentes tipos de personalidad. Es un narcisista. En su mente, Elena lo provocó. Ella le obligó a hacer esto al negarse a reconocer lo que él cree que todavía tienen. Ya lo habrá racionalizado. Probablemente piensa que si simplemente se lo explica a ella, o a mí, lo entenderemos. La oficial Delgadillo frunció el ceño. ¿Cree que intentará ponerse en contacto? Se lo garantizo. Adrián les dio su tarjeta, con su número de móvil personal rodeado con un círculo. Cuando se ponga en contacto, y lo hará, quiero saberlo inmediatamente. De vuelta en su coche, Adrián se sentó en silencio durante 3 minutos. Luego hizo una llamada. Walter, necesito al equipo. En mi casa esta noche. Todos ellos. Ya estamos en camino, jefe. Lo que necesites. Adrián condujo a casa en piloto automático. La casa se sentía extraña sin Elena. Su taza de café de esa mañana todavía estaba en el fregadero, sus vitaminas prenatales en el mostrador. La habitación del bebé que habían estado preparando, paredes de color amarillo suave, una cuna que Adrián había montado él mismo hacía 3 semanas. Entró y cerró la puerta, se sentó en la mecedora que habían elegido juntos, y durante exactamente 5 minutos, se permitió sentirlo todo, el duelo, la rabia, el vacío. Luego se levantó, cerró la puerta de la habitación del bebé y fue a su despacho en casa. Su equipo llegó a las 7 de la tarde. Habían traído comida, pero nadie comía. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor de Adrián, la misma mesa donde él y Elena habían desayunado esa mañana, y esperaron. Adrián lo expuso metódicamente. Elena fue asesinada hoy por su exmarido, Ricardo. La policía lo está buscando. Probablemente lo atraparán. Probablemente irá a juicio. Incluso podría ser condenado. Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos. Eso no es suficiente. Walter fue el primero en hablar. ¿Qué necesitas? Todo. Necesito saberlo todo sobre Ricardo Velasco. Su negocio, sus activos, sus secretos, sus debilidades, cada persona a la que ha herido, cada crimen que ha cometido, cada mentira que ha contado. Necesito entenderlo mejor de lo que él se entiende a sí mismo. Estela se inclinó hacia adelante. ¿Y entonces? Y entonces voy a quitarle todo. Su reputación, su riqueza, su libertad, su cordura, todo lo que valora. Voy a desmantelarlo sistemáticamente. Y cuando esté destrozado, cuando lo haya perdido todo, quiero que sepa exactamente por qué sucedió. Quiero que vea la cara de Elena en sus pesadillas cada noche por el resto de su miserable vida. Jaime, el abogado, se aclaró la garganta. Adrián, tengo que decir esto. Lo que estás describiendo podría ser ilegal, poco ético, peligroso. La voz de Adrián era fría. No me importa. Elena está muerta. Nuestra hija está muerta. Ese hombre me lo quitó todo. Voy a devolverle el favor, y voy a disfrutar cada segundo. Armando sacó su portátil. ¿Por dónde empezamos? Ricardo, 41 años, promotor inmobiliario con sede en Monterrey, se divorció de Elena hace 4 años. El divorcio fue complicado. Ella tuvo que luchar por cada céntimo. Él lo impugnó, intentó afirmar que era mentalmente inestable. Finalmente, ella aceptó menos de lo que merecía solo para alejarse de él. Walter ya estaba tecleando. Dame 30 minutos. Tendré toda su huella digital. Estela, necesito un perfil psicológico. ¿Qué lo mueve? ¿A qué le teme? Ponte a ello. Armando, registros financieros, cada cuenta bancaria, cada activo, cada deuda, legal y de otro tipo. ¿Hecho? Jaime, necesito saber qué puedo hacer sin terminar en prisión, pero no te contengas. Estoy dispuesto a correr riesgos. El abogado asintió sombríamente. Entendido. Trabajaron durante toda la noche. Al amanecer, Adrián tenía una imagen de Ricardo Velasco que le hacía hervir la sangre y le daba munición. Capítulo 4.
El retrato del diablo Walter se había superado a sí mismo. A las 6 de la mañana, tenían 15 años de la vida de Ricardo distribuidos en 3 monitores en el despacho de Adrián. Es un depredador, dijo Walter, con la voz llena de asco. Elena no fue su primera víctima. Encontré a otras 2 mujeres que solicitaron órdenes de alejamiento contra él. Una retiró la suya después de que él llegara a un acuerdo con ella. Supongo que le pagó. La otra mujer, Juana Romero, desapareció por completo de las redes sociales hace 3 años. Simplemente se esfumó. Adrián tomó nota. Encuéntrala. Quiero hablar con ella. Estela había compilado un perfil psicológico que era escalofriantemente preciso. Narcisista maligno clásico con tendencias obsesivas. Ve a las mujeres como posesiones. Que Elena lo dejara fue la máxima herida narcisista. Ha estado alimentando esa herida durante 4 años, magnificándola en su mente. Probablemente se convenció a sí mismo de que estaban destinados a estar juntos, que ella se daría cuenta de su error y volvería. Cuando se quedó embarazada de mi hijo, dijo Adrián lentamente, eso rompió su delirio. Ella no iba a volver. Había seguido adelante por completo. Exactamente. Y fue entonces cuando estalló. No pudo aceptar esa realidad, así que la eliminó. Armando había encontrado una mina de oro financiera. Ricardo es rico, pero no tiene liquidez. Su riqueza está inmovilizada en propiedades, la mayoría de las cuales están fuertemente apalancadas. Debe unos 720 millones de pesos a varios bancos e inversores. Su crédito es bueno, pero es un castillo de naipes. Un problema importante, y todo se derrumba. ¿Y en el extranjero?, preguntó Adrián. Ahora, eso es interesante. Armando mostró una pantalla diferente. Tiene una cuenta en las Caimán, unos 54 millones de pesos. No está especialmente bien escondida. La encontré en 2 horas. Supongo que piensa que es su red de seguridad. Adrián sintió los primeros indicios de un plan formándose. ¿Podemos acceder a ella? Armando sonrió. Con la ayuda de Walter, dame una semana. Jaime tenía los ángulos legales. Esta es la situación. Ricardo va a ser arrestado, probablemente en 72 horas. La evidencia es abrumadora. Las cámaras de seguridad del estacionamiento lo grabaron siguiendo a Elena. Múltiples testigos. Su declaración a los paramédicos. ¿Pero qué? Su familia tiene dinero. Dinero viejo de Monterrey. Su padre, Santiago Velasco, tiene contactos, está en juntas directivas, conoce jueces, tiene influencia política. Ricardo conseguirá un abogado caro que argumentará capacidad disminuida, locura temporal, quizás incluso que fue un accidente. Y que la declaración de Elena fue confusa por el trauma. Con el jurado adecuado, el juez adecuado, podría conseguir homicidio involuntario en lugar de asesinato. De 8 a 15 años, fuera en 6 con buena conducta. La mandíbula de Adrián se tensó. Inaceptable. Lo sé. Así que, esto es lo que estoy pensando. No interferimos en el caso legal. Dejamos que siga su curso. Pero mientras está enredado en el sistema de justicia, destruimos todo lo demás. Su negocio, su reputación, la confianza de su familia. Para cuando sea condenado, o incluso si de alguna manera se libra de esto, no tendrá nada a lo que volver. Y nos aseguramos de que la verdad salga a la luz, añadió Estela, sobre las otras mujeres, sobre quién es él realmente. ¿Ese dinero de familia vieja de Monterrey? Se preocupan por la reputación por encima de todo. Hacemos que Ricardo sea demasiado tóxico para que lo apoyen. Adriana asintió lentamente. Quiero entender su imperio primero. Cada edificio que posee, cada inversor al que ha estafado, cada contratista al que no ha pagado, cada secreto que ha enterrado. Vamos a desenterrarlo todo y a enterrarlo con ello. Su teléfono sonó. La oficial Delgadillo. Señor Solís, lo encontramos. Ricardo fue arrestado hace 1 hora en la finca de su padre en San Pedro Garza García. Condujo hasta allí directamente después del incidente. Lo están procesando ahora. Quería que lo supiera. ¿Dijo algo? Pidió a su abogado.
Pero antes de eso, dijo algo extraño. Dijo que fue un accidente. Ella no entraba en razón. Solo quería hablar. Como si realmente lo creyera. Adrián cerró los ojos. Estela había tenido razón. ¿Cuándo es su lectura de cargos? Mañana por la mañana, a las 9 de la mañana. Tiene derecho a estar allí como esposo de la víctima. Estaré allí. Después de colgar, Adrián se dirigió a su equipo. Ahora tenemos un cronograma. Una vez que le lean los cargos, o pagará la fianza o quedará detenido. Si su familia paga la fianza, estará en la calle. Si no, estará encerrado. De cualquier manera, tenemos que movernos rápido. ¿Cuál es la prioridad?, preguntó Walter. Adrián pensó por un momento. Juana Romero, la mujer que desapareció. Quiero saber qué le hizo Ricardo. Si hay otras víctimas, otros esqueletos, eso es una ventaja. Estela, tú trabaja en eso. Walter, necesito acceso a sus comunicaciones. Todo, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas. Tiene que haber pruebas de premeditación. Quizás cómplices, quizás otros crímenes. ¿Y el ángulo financiero?, preguntó Armando. Empieza con los contratistas. Los promotores inmobiliarios siempre tienen enemigos, gente a la que han estafado. Quiero una lista de todas las personas con rencor. Vamos a darles munición y verlos atacar. Durante las siguientes 24 horas, apenas durmieron. Estela encontró a Juana Romero trabajando con otro nombre en Querétaro. Había cambiado su identidad después de que Ricardo la acosara, entrara en su casa y la agrediera. Nunca había presentado cargos porque los abogados de Ricardo la habían amenazado con demandas por difamación. El acuerdo al que llegó fue su boleto para una nueva vida. Hablará, informó Estela. Quiere testificar si ayuda a encerrarlo. Ha estado viviendo con miedo durante 5 años. Walter había descifrado las copias de seguridad del correo electrónico y el teléfono de Ricardo. ¿Vas a querer ver esto? Mostró una serie de mensajes entre Ricardo y un investigador privado llamado Miguel Quintana. El IP había estado siguiendo a Elena durante 3 meses, sus rutinas, sus citas, su calendario médico. Ricardo le había pagado 900,000 pesos para compilar un dossier completo. El IP sabía que Elena estaba embarazada, dijo Walter sombríamente. Conocía su horario. Sabía que estaría en ese centro médico ayer para una revisión de rutina. Ricardo planeó esto al minuto. ¿La policía lo sabe? Todavía no. Envíalo de forma anónima. Esto lo convierte en asesinato premeditado, no en homicidio involuntario. Sin acuerdos, sin cargos reducidos. Armando había encontrado a los contratistas, 12 de ellos, a quienes se les debía un total de 126 millones de pesos por trabajos completados en los proyectos de Ricardo. Los había estafado a todos, usando lagunas legales y pagos retrasados para evitar pagar la totalidad. La mayoría de ellos tienen embargos preventivos sobre sus propiedades, explicó Armando. Pero Ricardo ha estado luchando contra ellos en los tribunales durante años. Se están quedando sin dinero para los honorarios legales. Vamos a financiarlos, decidió Adrián, de forma anónima. Dales los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Cada embargo, cada demanda, nos aseguramos de que se mantenga. Vamos a estrangular su flujo de caja. Capítulo 5. La lectura de cargos. Adrián se sentó en la galería del tribunal, vistiendo un traje negro, impasible. La oficial Delgadillo se sentó a su lado, junto con una defensora de víctimas llamada Lorena Garza que había sido asignada a su caso. Ricardo Velasco fue llevado vistiendo un mono naranja, esposado. Esta fue la primera vez que Adrián veía en persona al hombre que había asesinado a su esposa. Era guapo de una manera pulida y artificial, corte de pelo caro, buena estructura ósea, el tipo de rostro simétrico que sale bien en las fotos. Pero había algo extraño en sus ojos. Eran calculadores, fríos, incluso mientras fingía una expresión de remordimiento para el juez. El fiscal expuso los cargos: asesinato en segundo grado, violación de una orden de alejamiento que había expirado hacía 2 años pero que establecía un patrón, y acoso. La recomendación para la fianza, denegada. El abogado de Ricardo,
Un hombre de pelo plateado llamado Leonardo Villegas, que parecía cobrar 18,000 pesos la hora, abogó apasionadamente por la fianza. Su cliente era un hombre de negocios respetado, sin antecedentes penales, con vínculos con la comunidad, sin riesgo de fuga. El fiscal respondió con los correos electrónicos del IP los que Walter había proporcionado anónimamente, pruebas de premeditación, pruebas de una campaña de acoso de meses, una víctima que había perdido su vida y la de su hijo no nacido. La jueza, una mujer severa llamada Aurora Navarro, apenas deliberó. Fianza denegada. El acusado permanecerá bajo custodia en espera de juicio. Próxima audiencia en 30 días para la vista preliminar. El rostro de Ricardo se puso blanco. Se volvió hacia su abogado, luego escaneó la galería. Sus ojos encontraron a Adrián. Durante 3 segundos, sus miradas se cruzaron. Adrián vio reconocimiento, luego algo parecido al desafío. Incluso ahora, esposado, enfrentando cargos de asesinato, Ricardo se creía la víctima. Creía que estaba justificado. Adrián sonrió. Una sonrisa fría y depredadora que hizo que Ricardo se estremeciera. Fuera del juzgado, los reporteros se arremolinaron. Adrián hizo una breve declaración que Estela le había ayudado a escribir. Elena Stokes era una mujer hermosa y compasiva que dedicó su vida a ayudar a otros a sanar del trauma. Sobrevivió a años de abuso, reconstruyó su vida con coraje y gracia, y esperaba con ansias convertirse en madre. Eso le fue arrebatado por un hombre que se negó a dejarla ir. No descansaré hasta que se haga justicia. Corto, poderoso, centrado en la víctima, el tipo de declaración que se vería bien en la prensa y haría a Ricardo aún más antipático. Esa noche, Estela tenía noticias. La historia está saliendo a nivel nacional, mujer embarazada asesinada por exmarido obsesivo. Está en todas partes, y me aseguré de que la historia de Juana Romero llegara al periodista adecuado. Mañana, habrá un reportaje en El Norte sobre el patrón de abuso de Ricardo. Bien, dijo Adrián. ¿Y la familia? Santiago Velasco emitió un comunicado diciendo que están conmocionados y entristecidos y que cooperarán plenamente con la investigación. Leyendo entre líneas, se están distanciando. La familia Velasco tiene una reputación que proteger. Ricardo se está convirtiendo en un lastre. Armando informó de progresos financieros. 5 de los contratistas han presentado nuevas mociones con una representación legal mejorada. Las propiedades de Ricardo se están enredando en litigios. Sus inversores están nerviosos. 3 ya han empezado a pedirle que liquide activos para cubrir deudas pendientes. Con él en la cárcel, nadie gestiona las operaciones diarias. Es un caos. Walter tenía más correos electrónicos. Ricardo ha estado en contacto con alguien llamado Carlos Mercado, un viejo amigo de la universidad. Los mensajes sugieren que Carlos lo ayudó a encontrar a Elena en la Ciudad de México. Era los ojos de Ricardo aquí. Adrián sintió que su ira aumentaba. ¿Un cómplice? No legalmente. No sabía sobre el plan, pero le dio a Ricardo información sobre las rutinas de Elena, confirmó su dirección, ese tipo de cosas. Pensó que estaba ayudando a un amigo a reconectar con su exesposa. Encuéntralo. Quiero saberlo todo. Jaime llegó tarde a la reunión, con aspecto grave. He oído de una fuente en la fiscalía. Están construyendo un caso sólido, pero están preocupados por el jurado. El abogado de Ricardo ya está planeando pintar a Elena como si hubiera sido mentalmente inestable, para sugerir que era irracional y que la confrontación escaló inesperadamente. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Y sin Elena aquí para defenderse. Se interrumpió. Adrián se puso de pie. Entonces necesitamos testigos que puedan hablar de su carácter, su fuerza, y necesitamos gente que pueda hablar del patrón de abuso de Ricardo. Juana Romero es una. ¿Quién más? Los encontraré, prometió Estela. Durante las siguientes 3 semanas, Adrián observó cómo su plan se desarrollaba como una campaña militar. Cada día traía nuevas revelaciones sobre Ricardo en la prensa. Exempleados se presentaron con historias de abuso verbal y acoso. Una exnovia presentó una demanda civil por agresión. Las demandas de los contratistas ganaron impulso. Mientras tanto, Adrián asistió a cada audiencia previa al juicio, cada moción, cada procedimiento.
Quería que Ricardo lo viera, que supiera que Adrián no se iba a ir a ninguna parte. Por la noche, trabajaba con su equipo. Se habían mudado a un espacio de oficina alquilado. Adrián no soportaba trabajar en esto desde la casa que había compartido con Elena. Armando informó que las reservas de efectivo de Ricardo se estaban agotando rápidamente. Solo los honorarios legales son astronómicos, y con los negocios hundiéndose, no hay ingresos. Pronto tendrá que empezar a liquidar propiedades. Hazlo más difícil, instruyó Adrián. Cada vez que intente vender, nos aseguramos de que los compradores potenciales conozcan los embargos, las demandas, la mala publicidad. Hunden los valores. Estaba funcionando. El imperio de Ricardo se estaba desmoronando incluso mientras él estaba en la cárcel esperando el juicio. Capítulo 6. El punto de quiebre. 7 semanas después de la muerte de Elena, Adrián recibió la llamada que había estado esperando. Adrián Solís, una voz que reconoció de las grabaciones del IP. Me llamo Carlos Mercado. Creo que tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre Ricardo Velasco. Sobre lo que sé y sobre lo que está planeando. Se encontraron en un café tranquilo cerca del mercado de Coyoacán. Carlos tenía 38 años, bien vestido, nervioso. Pidió un café que no bebió. Yo no lo sabía, comenzó. Te juro por Dios que no sabía lo que estaba planeando. Me dijo que quería reconectar con su exesposa, tratar de hacer las paces. Pensé que lo estaba ayudando a cerrar un capítulo. Le diste su dirección, su rutina, información que usó para acosarla y asesinarla. Carlos se estremeció. Lo sé. Lo sé ahora. He hablado con la policía. Les he dado todo. Pero hay más. Algo que aún no saben. Adrián se inclinó hacia adelante. El padre de Ricardo, Santiago, lo visitó en la cárcel hace 2 semanas. Me enteré por la asistente de Ricardo. Santiago le dijo a Ricardo que le cortaba el grifo. No más dinero de la familia, no más apoyo. El nombre de los Velasco no puede asociarse con este escándalo. Bien. Pero Ricardo tiene un plan B. Carlos parecía genuinamente asustado. Se lo dijo a su asistente antes de ser arrestado, le dijo que lo ejecutara si le pasaba algo. Hay dinero escondido, no solo la cuenta de las Caimán, otros activos, sociedades pantalla. Y lo más importante, hay documentos, registros de los negocios de su padre, cosas ilegales, sobornos, fraude, evasión de impuestos. Ricardo los ha tenido durante años como seguro contra su padre. La mente de Adrián se aceleró. Va a chantajear a su padre para que lo apoye. Exactamente. Y si Santiago no cumple, Ricardo filtrará todo y hundirá a toda la familia con él. Prefiere destruir a todos antes que enfrentar las consecuencias solo. ¿Dónde están esos documentos? Por eso estoy aquí. Carlos sacó su teléfono. La asistente, Georgina Vázquez, se siente fatal por todo esto. Me dio los códigos de acceso. Los documentos están en una caja de seguridad en Banorte en Monterrey, caja 1847. Pero necesitarías su firma o una orden judicial para acceder a ella. Adrián sonrió. O necesitaría a alguien que pudiera hacer parecer que tenía autorización. Llamó a Walter. Necesito que crees una orden judicial. Haz que parezca lo suficientemente legítima como para engañar a un empleado del banco. Te enviaré los detalles. Eso es altamente ilegal, señaló Walter. Lo sé. ¿Estás dentro? Por supuesto. 2 días después, armado con la falsificación de Walter y las impecables credenciales falsas de Armando, Adrián entró en Banorte en Monterrey con Jaime a su lado. Se presentaron como abogados con una orden judicial para asegurar pruebas en un juicio penal. El gerente del banco se mostró escéptico pero cooperativo. Recuperaron la caja 1847. Dentro había 3 memorias USB, carpetas llenas de documentos y fotografías. Adrián lo tomó todo, firmó y se fue. Esa noche, en una habitación de hotel de Monterrey, revisaron el contenido. Era una mina de oro. 15 años de las actividades ilegales de Santiago Velasco,
sobornos a funcionarios de la ciudad, fraude fiscal, blanqueo de dinero a través de negocios inmobiliarios, documentos que implicaban a una docena de otras familias adineradas de Monterrey. Esto es nuclear, dijo Jaime. Si esto sale a la luz, Santiago va a la cárcel. Su imperio empresarial se derrumba. Toda la estructura social de la élite de Monterrey se tambalea. Bien, dijo Adrián. Pero si usamos esto, estamos cometiendo múltiples delitos graves: manipulación de pruebas, robo, falsificación. Adrián miró a su abogado. Jaime, has estado conmigo en todo. Necesito saber que sigues dentro, porque voy a hacer esto de todos modos. Jaime guardó silencio por un largo momento. Luego, Elena merecía algo mejor de lo que le pasó. Estoy contigo hasta el final. Capítulo 7. Tierra quemada. Adrián no publicó los documentos de Santiago de inmediato. En su lugar, hizo una copia y la envió con un mensaje a través de un intermediario. Tu hijo asesinó a mi esposa. Ibas a abandonarlo para salvar tu reputación. Aquí tienes la prueba de que eres tan corrupto como él. Te doy a elegir. Financia su defensa legal y publico esto, o córtale el grifo por completo, públicamente, y esto se queda oculto. Tienes 48 horas. La respuesta de Santiago llegó a través de su abogado en 36 horas, una declaración pública repudiando a Ricardo por completo, cortando todos los lazos financieros y donando 90 millones de pesos a programas de prevención de la violencia doméstica a la luz de la reciente tragedia. Adrián se quedó con los documentos de todos modos. Un seguro. Con el apoyo de su padre desaparecido, la defensa de Ricardo comenzó a desmoronarse. Su caro abogado se retiró, citando diferencias irreconciliables. Le asignaron un defensor público, competente pero abrumado y con pocos recursos. La fecha del juicio se fijó para 4 meses después de la muerte de Elena. Mientras tanto, Adrián orquestó la fase final. Financió a un documentalista para que investigara el historial de abusos de Ricardo. 3 mujeres más se presentaron con sus historias. Ninguna había denunciado en su momento por miedo e intimidación. El documental, titulado El Patrón, se emitió en una importante plataforma de streaming 2 semanas antes del juicio. Detallaba la escalada de violencia de Ricardo, su comportamiento de acoso y terminaba con la historia de Elena. Juana Romero dio una entrevista impactante. También lo hizo la madre de Elena, Esperanza Salazar, a quien Adrián había traído en avión desde Florida. Describió cómo vio a su hija huir por todo el país, aterrorizada pero decidida a reconstruir su vida. El documental terminaba con el rostro de Adrián. Elena era la persona más fuerte que he conocido. Sobrevivió a algo que habría roto a la mayoría de la gente. Construyó una vida hermosa. Iba a ser una madre increíble. Ricardo se lo quitó todo porque su ego no podía aceptar que ella no lo quisiera. Eso no es amor. Es posesión. Es maldad. Se hizo viral. Decenas de millones de visitas. El Tribunal de la Opinión Pública había dictado su veredicto antes incluso de que comenzara el juicio legal. Mientras tanto, Armando y Walter ejecutaron el golpe de gracia financiero. Usando la información que habían recopilado, habían identificado los puntos más débiles en el imperio sobreapalancado de Ricardo. Contactaron a todos los acreedores simultáneamente con pruebas documentadas de la inestabilidad financiera de Ricardo y sugirieron que reclamaran sus préstamos. Como fichas de dominó, las propiedades cayeron: ejecuciones hipotecarias, declaraciones de quiebra. Todo lo que Ricardo había construido fue liquidado para pagar deudas. La cuenta de las Caimán desapareció de la noche a la mañana. Armando había transferido el dinero a una cuenta que habían creado y luego lo donó a la organización benéfica del refugio para mujeres de Elena a nombre de Ricardo. Sabrá que fuimos nosotros, dijo Walter. Bien, respondió Adrián. Quiero que lo sepa. Quiero que yazca en esa celda y entienda que mientras espera el juicio, toda su vida está siendo sistemáticamente destruida. Estela se encargó de la guerra psicológica. Hizo que sus agentes enviaran a Ricardo recortes de periódicos diarios a la cárcel, historias sobre sus negocios fallidos, sobre las mujeres que hablaban, sobre la traición de su padre. Cada uno un recordatorio de que el mundo seguía adelante sin él y quemaba su legado hasta las cenizas. Capítulo 8. El juicio comenzó en una fría mañana de noviembre.
Adrián se sentó en primera fila todos los días, vistiendo uno de los colores favoritos de Elena. A ella le encantaban los azules intensos. Era un recordatorio de lo que se había perdido. La fiscalía construyó un caso devastador, imágenes de seguridad que mostraban a Ricardo siguiendo a Elena por el estacionamiento, la declaración de Elena en su lecho de muerte a los paramédicos, los correos electrónicos del IP que probaban la premeditación, el testimonio de Juana Romero sobre su historial de violencia, testigos expertos en comportamiento de acoso y homicidio doméstico. La defensa de Ricardo fue débil, argumentando que había sido un accidente, que Elena se había apartado de él en lo alto de las escaleras y había caído, que él había entrado en pánico y huido. Pero las pruebas contradecían todo. Múltiples testigos testificaron que habían oído a Elena gritar, «No, Ricardo, por favor», antes de la caída. En el estrado, Ricardo intentó parecer arrepentido, pero su narcisismo se traslucía. Habló de su dolor, su sufrimiento, de cómo Elena lo había abandonado. Las expresiones del jurado se volvieron más frías con cada palabra. Adrián testificó el séptimo día. Habló de la fuerza de Elena, su compasión, su alegría. Habló del bebé que habían planeado llamar Lirio. Describió la habitación del bebé que ahora estaba vacía. Y miró directamente a Ricardo cuando dijo, «Ella no te pertenecía». Nunca lo hizo. Era su propia persona, y eligió dejarte porque la lastimaste. En lugar de respetar esa elección, la mataste. No solo le quitaste la vida. Le quitaste la vida a nuestra hija. Me quitaste mi futuro. Y le quitaste las vidas que Elena habría ayudado como terapeuta, todas las personas a las que habría aconsejado y sanado. El daño que has hecho es inconmensurable. La defensa intentó contrainterrogar, para sugerir que Adrián tenía un motivo para mentir, pero no llegó a ninguna parte. La coartada de Adrián era sólida como una roca. Su dolor era evidente. Durante los alegatos finales, el fiscal usó el título del documental. Esto no fue un crimen pasional. Fue un patrón. Un patrón de control, abuso y violencia que terminó en asesinato. Ricardo acosó a Elena Stokes durante meses. Pagó a un investigador privado 900,000 pesos para seguir sus movimientos. Sabía que estaba embarazada. Conocía su horario. Y la esperó en ese estacionamiento con la intención de confrontarla. Y cuando ella no se sometió a sus demandas, la empujó por esas escaleras. Eso no es homicidio involuntario. Es asesinato. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable. Asesinato en primer grado. El juez fijó la sentencia para 2 semanas después. Capítulo 9. El movimiento final. Adrián no asistió a la sentencia. Había hecho su aparición en el juicio, había dicho lo que tenía que decir. Ahora tenía un último movimiento que hacer. Había estado trabajando en ello durante semanas con la ayuda de Estela, la jugada maestra psicológica. Ricardo fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero eso no era suficiente para Adrián. La vida en prisión significaba que Ricardo seguiría existiendo, respirando, pensando. Adrián quería más que eso. Quería que la mente de Ricardo se rompiera. Usando contactos en el sistema penitenciario que Armando había cultivado, Adrián arregló la asignación de celda de Ricardo, una celda con un compañero específico, Saúl Tellez, que cumplía una condena de 25 años a cadena perpetua por homicidio voluntario en la muerte de su exnovia abusiva. Saúl había encontrado la redención en prisión, se había convertido en un defensor de la concienciación sobre la violencia doméstica y despreciaba a hombres como Ricardo. Adrián también arregló que ciertos artículos llegaran a la celda de Ricardo, fotos de Elena sonriendo, vibrante, viva, recortes de periódicos sobre las mujeres que había maltratado y que ahora prosperaban, actualizaciones sobre el colapso de su imperio empresarial, cartas de su padre, cada una más fría que la anterior, cada una reforzando que estaba solo. Pero la jugada maestra fue más simple que todo eso. Adrián le escribió una carta a Ricardo, solo una, entregada 3 días después de la sentencia. Ricardo, a estas alturas te habrás dado cuenta de que tu vida ha terminado. Tu dinero se ha ido. Tu padre te ha repudiado. Tu imperio empresarial se ha derrumbado. Las mujeres que creías controlar están hablando y sanando. El mundo ha seguido adelante. Pero quiero que entiendas algo. Yo hice esto.
Cada pérdida financiera, cada demanda, cada noticia, cada traición. Yo lo orquesté todo. Mientras tú estabas en la cárcel pensando en tu juicio, yo estaba destruyendo todo lo que habías construido. Me quitaste a Elena, así que yo te quité toda tu vida. Pero aquí está lo que nunca entenderás. Elena no murió por su debilidad. Murió por la tuya. Eras tan patéticamente débil, tan emocionalmente atrofiado que no pudiste aceptar el rechazo. No pudiste soportar el hecho de que una mujer a la que habías maltratado encontrara la fuerza para dejarte y construir algo hermoso sin ti. Ella era fuerte. Tú eres débil. Y pasarás cada día del resto de tu vida sabiendo que lo perdiste todo. No porque te atraparan, sino porque fuiste derrotado por mí, por el esposo de la mujer que asesinaste. Piensa en eso en tu celda. Piensa en cómo te superé en cada jugada, cómo desmantelé sistemáticamente tu vida mientras eras impotente para detenerlo. Elena está en paz. Nuestra hija está en paz. Tú nunca conocerás la paz. Adrián Solís. 3 meses después de la sentencia, Adrián recibió noticias a través de sus contactos en la prisión de que Ricardo había sido puesto en observación psiquiátrica tras un colapso nervioso. La carta había roto algo fundamental en él. Combinado con su asignación de celda, los constantes recordatorios de su caída y el aplastante peso del aislamiento, la estructura de su personalidad narcisista había colapsado sobre sí misma. Viviría, pero nunca volvería a estar completo. Adrián se paró en la habitación del bebé por última vez. Donó todos los muebles del bebé a la organización benéfica de Elena. Las paredes amarillas serían repintadas. Iba a vender la casa. Demasiados recuerdos. Recogió un único objeto que había guardado, una foto de ultrasonido de Lirio, su hija que nunca nacería. La colocó en un marco junto a la foto de Elena en su escritorio. Ganamos, dijo en voz baja a sus imágenes. No de la manera que quería, pero ganamos. Walter apareció en la puerta. ¿Listo? Sí. Adrián echó un último vistazo. Estrategias Meridiano se disuelve oficialmente. Nuevo nombre, nueva misión. La Fundación Lirio, dijo Walter, leyendo desde su tableta. Apoyando a sobrevivientes de violencia doméstica y financiando programas para prevenir el homicidio doméstico. Me gusta, asintió Adrián. Cada dólar de los activos liquidados de Ricardo, cada céntimo de la cuenta de las Caimán. Va para ayudar a gente como Elena, gente que intenta escapar de monstruos. Estela, Armando y Jaime esperaban abajo. El equipo que le había ayudado a ejecutar la venganza perfecta ahora iba a ayudarle a construir algo duradero de las cenizas. La primera beneficiaria, informó Estela, es Juana Romero. Estamos financiando su terapia, sus costos de reubicación y proporcionándole sistemas de seguridad. Va a volver a estudiar, quiere ser consejera. Perfecto. Adrián cerró la puerta con llave detrás de ellos. Mientras se alejaban, no miró hacia atrás a la casa. El pasado había terminado. Elena y Lirio se habían ido, y nada las traería de vuelta. Pero su legado sería protección para otros, y Ricardo pasaría el resto de su vida sabiendo que lo había perdido todo. El patrón finalmente se había roto. 6 meses después, la primera gala de recaudación de fondos de la Fundación Lirio se celebró en el lugar más prestigioso de la Ciudad de México. Los sobrevivientes compartieron sus historias. Expertos en salud mental hablaron sobre la sanación. Y Adrián se paró ante una sala de donantes y defensores con su equipo a su lado y habló sobre Elena. Mi esposa sobrevivió a años de abuso. Reconstruyó su vida ladrillo a ladrillo. Ayudó a incontables otros a hacer lo mismo. Su trabajo no terminó con su muerte. Continúa a través de esta fundación. Cada vida que salvamos, cada persona que ayudamos a escapar del peligro, cada programa que financiamos, ese es el legado de Elena. La sala se puso de pie en una ovación. Después, mientras Adrián miraba el horizonte de la Ciudad de México, Jaime se acercó. ¿Sabes? Intentó apelar, dijo el abogado en voz baja. Ricardo, sí. Alegó que su abogado de juicio fue incompetente. El Tribunal de Apelaciones lo denegó. Dijo que las pruebas eran abrumadoras independientemente de la representación. Adrián asintió. Bien. Hay algo más. Santiago murió la semana pasada.
Un ataque al corazón. Con Ricardo en prisión, la herencia es un caos. Todos esos documentos ilegales que tienes. Con Santiago muerto, no tiene sentido mantenerlos ocultos. Adrián lo pensó. Entonces, públicalos anónimamente al FBI. Deja que limpien Monterrey. Elena también habría querido justicia para todos los que Santiago lastimó. Ya está hecho, dijo Jaime con una pequeña sonrisa. Adrián miró a su equipo, las personas que le habían ayudado a lograr lo imposible. Habían cruzado líneas legales, operado en áreas grises, hecho cosas que podrían haberlos destruido a todos, pero lo habían hecho por Elena, por Lirio, por justicia. Gracias, dijo en voz baja. A todos ustedes, por todo. Walter le dio una palmada en el hombro. Ya no somos solo un equipo, jefe. Somos familia. Mientras Adrián conducía a casa esa noche a su nuevo apartamento, más pequeño pero tranquilo, sintió algo que no había sentido en meses. No cierre, eso nunca llegaría, no felicidad, eso llevaría tiempo, sino propósito. Elena le había dado un propósito a su vida. Y aunque ella se había ido, ese propósito continuaba. Ricardo había intentado destruirla. En cambio, se destruyó a sí mismo. Y en su destrucción, la fuerza de Elena se había revelado al mundo, su coraje, su resiliencia, su impacto. Esa fue la victoria. No la venganza, no el castigo, sino el legado. Elena Stokes había sobrevivido a un monstruo, construido una vida hermosa, e incluso en la muerte, había ayudado a otros a escapar de sus propios monstruos. Adrián colocó flores en su tumba, rosas amarillas, sus favoritas, y se arrodilló en la hierba. Cumplí mi promesa, susurró. Pagó por lo que hizo, y ahora estamos ayudando a otros. Estás salvando vidas, Elena, todos los días. El viento susurró entre los árboles, y por un instante, Adrián sintió su presencia, cálida, amorosa, orgullosa. Se levantó, se secó los ojos y volvió a su coche. Había trabajo que hacer, vidas que salvar, monstruos que detener. El trabajo de Elena, ahora también su trabajo. El patrón se había roto, y de sus cenizas, algo mejor había crecido. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y allí los veré.